humanidad, protagonista de miles de obras escultóricas y pictóricas que durante siglos han proliferado en el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. Facciones regulares, cabello largo a la altura de los hombros, barba, bigote, ojos grandes y mirada noble. Una figura inconfundible que continúa dando de qué hablar más que cualquier otra. Objeto de estudio de científicos e investigadores que desde siempre se han preguntado por su historicidad. Punto de referencia para millones de fieles que al rezar buscan el rostro de su Señor. Pero ¿qué apariencia tenía Jesucristo? ¿Es realmente la misma que durante siglos ha sido adorada por los cristianos? En los Evangelios, los libros que narran la vida, la predicación, la muerte y la resurrección de Cristo el Redentor, no hay pistas de su aspecto físico o de sus facciones. Hay un vacío debido al simple hecho de que los evangelistas, los biógrafos oficiales de Cristo, no conocieron nunca al protagonista de los hechos que ellos narran. Ellos transcribieron lo que les fue transmitido por tradición oral muchos años después de su muerte. Solo Juan, el evangelista, según algunas tesis, podría corresponder al apóstol predilecto de Jesús. Pero ni siquiera él, que quizá lo conoció directamente, se preocupó por registrar en su testimonio escrito las características físicas del Señor. ¿Cuál es entonces el origen de lo que todos, creyentes o no creyentes, reconocen como el rostro de Cristo? ¿Y cuánto corresponde a la realidad? Las imágenes que tenemos de Cristo son de mucho tiempo después del periodo en el que vivió, y los evangelios tampoco lo describen. No se nos dejó un retrato específico de la apariencia del Señor cuando estaba en la tierra. Así que no sabemos a ciencia cierta cómo eran sus rasgos y su rostro. Al no encontrar en los evangelios descripciones de Cristo, muchos pintores, escritores y estudiosos recurrieron para hacer sus obras a las fuentes apócrifas y a las llamadas imágenes aquirópitas, es decir, no hechas por mano humana, sino aparecidas milagrosamente. Entre estas, la más conocida es la Síndone, conservada en la Catedral de Turín y mostrada a los fieles en raras ocasiones. Pero antes de ella, durante siglos, los cristianos adoraron otra reliquia conservada en Roma, conocida como el velo de la Verónica. Un paño que lleva impresos los rasgos del rostro de Jesús y que es el núcleo de un auténtico enigma histórico y teológico. Una interesante historia de fe, intrigas por el poder y un dramático giro de acontecimientos. El personaje de la Verónica es un personaje apócrifo dentro de la tradición del Nuevo Testamento. Es una figura que ha repercutido mucho en el imaginario popular y, en consecuencia, ha entrado a formar parte de un complejo iconográfico muy articulado. Cuenta la tradición que cuando Jesús subía al Calvario, una mujer llamada Verónica, conmovida ante el sufrimiento del Nazareno, se abrió paso entre los centuriones para secarle el rostro bañado de sangre. Es muy difícil decir si la Verónica fue un personaje histórico o si es una figura simbólica. Existen diferentes escuelas de pensamiento, como siempre, las que dicen que es un símbolo y las que dicen que realmente existió. Sor Ana Catalina Emmerich, conocida por sus dotes de clarividencia, contó que vio a Santa Verónica en sus visiones de la pasión de Jesús. Ante la presencia del Hijo de Dios, ella cayó de rodillas, fuera de sí por la compasión, y desdobló el sudario por uno de sus lados. Jesús tomó el velo con la mano izquierda y enjugó con él su cara ensangrentada. Los que dicen que existió hacen referencia, de hecho, a figuras presentes en la tradición del Nuevo Testamento, específicamente a la hemorroísa, la mujer que padecía de un continuo flujo de sangre, a quien los médicos nunca pudieron curar, pero que tocó el vestido, el traje de Cristo y fue sanada milagrosamente.
Fue sanada y luego se convirtió en la portadora del rostro de Cristo a través de ese lienzo que llegará hasta Tiberio. Esto le da sentido, es decir, constituye un puente histórico a la presencia romana de la Verónica. Desde el siglo XV en adelante en Occidente, Santa Verónica es adorada como parte del grupo de las mujeres piadosas. Representada en muchas obras escultóricas y pictóricas, es la protagonista de la sexta estación del Via Crucis. A ella también le fue dedicada la obra del escultor Francesco Mocchi del siglo XVII, expuesta en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Una estatua imponente que lleva en las manos el velo que reproduce el rostro santo. Sin embargo, en los evangelios no hay señal de Santa Verónica y su culto se celebra solo en el mundo occidental. ¿Por qué? ¿Quién es y dónde nace el mito de Santa Verónica? ¿Logró realmente estampar el rostro de Cristo sobre un lienzo? Y si ese lienzo existe, ¿dónde se encuentra actualmente? En Oriente. En el mundo ortodoxo, la sexta estación del Via Crucis no existe. La Verónica existe solo en Occidente. Es una imagen que no está presente en los evangelios y que fue totalmente inventada como la tradición apócrifa siempre ha hecho. La tradición apócrifa ha tenido la peculiaridad de crear los elementos faltantes, los segmentos y a veces las estructuras faltantes, conforme a la conciencia popular. Dentro de los textos canónicos, ha añadido partes que humanizan ciertos relatos, ciertos episodios, ciertas figuras. La religiosidad necesita señales. Debe tocar lo santo. La palabra no basta el pensamiento, no basta la fe abstracta. La religiosidad vive de cosas, de señales, de símbolos. Y la Verónica es uno de ellos. El culto a la Verónica comenzaría a difundirse en la época medieval, poco antes del siglo XIII, con procesiones anuales e indulgencias de los participantes. Durante las procesiones se mostraba el velo en el que estaba estampado el rostro santo. El Papa Inocencio la llevó en procesión a Roma y la imagen era visible por ambos lados. Poco después, fue creada la procesión del Corpus Christi, en la que se usaba el ostensorio y también era visible por ambos lados. Esto no había ocurrido. A partir del siglo XIV, el velo fue expuesto para veneración pública hasta la fecha del trágico saqueo de Roma, el día en el que la Verónica desapareció para siempre de las murallas del Vaticano. Pero para tranquilizar a los fieles y no suspender las rentables procesiones, tras el robo, la iglesia llevó a cabo un refinado plan de desinformación y aseguró que la reliquia había regresado. El problema surgió cuando la reina Constanza de Austria envió una carta al Vaticano en la que pedía una copia de la imagen. Cuando la carta llegó a su destino, los dirigentes de la iglesia debieron idear otro plan. Fue Monseñor Pietro Strozzi, secretario del Papa, quien le sugirió al pontífice que creara en secreto absoluto un nuevo prototipo del velo. Al no tener el original, el nuevo rostro de Jesús fue pintado por error con sus ojos cerrados.
Realmente de lo que esto se trataba era de una copia improvisada. En verdad no era la gran cosa desde el punto de vista artístico. Lo que vi fue una imagen que no estaba. Parece una contradicción, pero se trata de una pintura evidentemente deteriorada, en la que ya no se logra distinguir ninguna huella, ni rasgo o ningún contorno en absoluto. Pero si el velo de la Verónica no volvió más al Vaticano, ¿cuál fue su destino? Una pregunta aún sin respuesta, pero que abre nuevas e innumerables interrogantes. Mientras la reliquia desaparecía en Roma durante el asalto de los lancequenetes, en Manopelo, localidad de la provincia de Pescara, hacía su aparición otro lienzo milagroso que, al igual que el velo de la Verónica, tenía estampado el rostro de Cristo. Al inicio fue conservado en secreto y fue venerado públicamente solo a partir de 1703. El rostro santo se encuentra aquí desde 1506, pero fue llevado a la iglesia en 1638 porque inicialmente estuvo en una casa privada, luego en otra casa y después fue traído aquí. La llegada del velo a Manopelo es descrita por un fraile capuchino en un manuscrito que se remonta al año 1640. Un fraile capuchino, el padre Donato de Bomba, escribió un documento histórico que después se convertiría en manuscrito, en el que se describe la llegada del rostro santo a Manopelo. El documento habla de un peregrino que llegó a Manopelo en 1506, una fecha simbólica que ya está vinculada al culto de la Verónica antes de su desaparición. El viajero entregó a un médico un pequeño fardo y cuando el médico lo abrió quedó boquiabierto, pero no pudo agradecerle al peregrino que inexplicablemente había desaparecido. Sintiéndose honrado por Dios, el hombre guardó la imagen hasta el día de su muerte, cuando pasó a otras manos hasta llegar a los frailes capuchinos. El libro del padre Donato da Bomba es de hecho el primero que habla de la presencia de ese velo en Manopelo, y su manuscrito ha suscitado diversas dudas. Según las tesis más fiables, el documento, en el que realidad y ficción se enlazan cuidadosamente, habría servido solo a legitimar la posesión de la reliquia por parte de los frailes capuchinos. Una acción preventiva contra quienes habrían podido reclamar la propiedad. ¿La reliquia llegó entonces ilegítimamente a Manopelo? ¿Por qué motivo y a quién se le sustrajo? Sabemos que durante años el rostro santo fue además ocultado a los visitantes, peregrinos y demás. Lo que hace pensar también que había un cierto temor de los padres capuchinos respecto a este objeto en particular. Una tesis afirma que quien llevó el rostro santo a Manopelo fue Fernando de Alarcón, uno de los protagonistas del saqueo de Roma, que habría obtenido el título de marqués del Valle Siciliano en los Abruzos y al mismo tiempo tenía acceso en Roma al velo de la Verónica. Quizá tenía la intención de entregar la reliquia al Papa o al emperador Carlos V de Habsburgo, pero antes de que lo hiciera, los ataques cesaron y el velo sagrado se convirtió en un material delicado. Carlos V y el Papa hicieron las paces. Y desde ese momento, el objeto se convirtió en una cuestión que era muy peligrosa, que habría dejado ver el segundo comandante de las tropas de Carlos V como un criminal, porque poseer una reliquia, la más importante, habría sido considerado como el crimen que tal vez le habría costado la vida. Así que debía destruirla o esconderla. No había otra posibilidad.
Entonces